Componentes. Vamos a ver condensadores. Comenzamos. Hemos llegado a esta parte de componentes. Vamos a ir viéndolos uno a uno y desgranando sus características y su funcionamiento. Y vamos a empezar tal vez por el más básico de todos, o el que antes nos viene a la cabeza cuando pensamos en componentes eléctricos. Y estos son los condensadores. ¿Qué son los condensadores? Un condensador lo podríamos definir como un componente eléctrico en un circuito que almacena carga eléctrica en forma de diferencia de potencial para liberarla posteriormente. También se le puede llamar capacitor eléctrico. Tal vez de esta definición deberíamos borrar en forma de diferencia de potencial, simplemente para tener la definición más clara. ¿Vale? Un condensador es un componente eléctrico que almacena carga eléctrica. Punto. Quedaros con eso. Obviar lo demás, ¿vale? Se le suele llamar capacitor eléctrico también, de ahí que venga su símbolo, que es la C, en un esquema, un plano esquemático. Y almacena carga eléctrica en forma de diferencia de potencial. Acordaos que dijimos que el voltaje era una diferencia de potencial, ¿vale? Almacena carga eléctrica en forma de diferencia de potencial entre sus extremos. Ahora veremos esto cómo es. Recordad cuando vimos la parte de corriente, resistencia, etcétera, que dibujamos un circuito con una entrada positiva y aquí colocamos un condensador y la entrada negativa. No sé si recordáis que pusimos un ejemplo un poco simple. Dijimos que éramos unos amiguetes en una fiesta que buscábamos locamente la bebida, cerveza, ¿vale? La cerveza estaría por aquí y nosotros, los amiguetes, nos moveríamos por aquí como locos buscando esa cerveza. Esta presión, esta búsqueda, esta acumulación de aquí de gente buscando bebida es lo que hace que este capacitor o condensador se cargue eléctricamente. Se ejerce una presión entre sus capas intentando alcanzar el otro lado y esa presión es la que provoca esa carga eléctrica, ¿vale? Así que podemos decir que un condensador es una mini batería, es como una batería, su funcionamiento es similar al de una batería, pero lo tenemos soldado en la placa base. ¿Cómo hace esto? Ya lo hemos explicado un poco. Tiene dos capas conductoras separadas por un aislante. El aislante se llama dieléctrico y en función de ese dieléctrico yo tendré más carga o menos carga. El dieléctrico va a determinar la carga que va a tener el condensador, ¿vale? Características. Su símbolo es el que veis en la imagen. ¿Qué diferencia hay entre los dos? El primero es un condensador cerámico no polarizado y el segundo es un condensador, puede ser de tantalio, por ejemplo, que sí es polarizado, es decir, tiene su positivo y negativo y hay que colocarlo en la placa según sus especificaciones. Seguimos viendo. Características. No permiten el paso de corriente continua. Recordad que un condensador normalmente está colgado a tierra en uno de sus extremos y en otro lado está colgado a la línea. Si permitiese el paso de corriente continua, aquí se provocaría un corto, ¿vale? Entonces los condensadores no permiten el paso de corriente continua. Se bloquea. De este modo era como manipulábamos la electricidad, ¿recordáis? Permiten el paso de la corriente alterna. En este caso ocurre todo lo contrario. No permiten el paso de corriente continua, pero sí permiten el paso de corriente alterna.
actuando como una resistencia. A mayor frecuencia de la corriente, mayor intensidad. Es decir, a mayor frecuencia de la corriente, más corriente pasará a través del condensador. Si no deja pasar la corriente continua, un condensador sí permite pasar la corriente alterna. La corriente alterna, recordamos que hacía esto, ¿vale? Sí permite pasar la corriente alterna. Pueden estar conectados en serie o en paralelo y su unidad de medida es el faradio. El faradio es una unidad de medida muy grande, así que nos vamos a encontrar en los planos esquemáticos sobre todo picofaradios y microfaradios, nanofaradios también. Microfaradios, nanofaradios y picofaradios. Picofaradios, ¿vale? Hemos dicho que pueden estar en serie o en paralelo, pero esto precisamente quería que esto estuviera claro, que los condensadores permiten el paso de corriente alterna. ¿Por qué? Porque os vais a encontrar condensadores en serie, colgados en la misma línea. No tiene por qué estar, en su mayoría sí, estarán conectados a tierra en uno de sus extremos, pero os vais a encontrar condensadores que están en serie. ¿Qué función tienen aquí? Tienen una función de acoplo, digamos, se les llama condensadores de acoplo, y están aquí porque estas líneas utilizan señales alternas, ¿vale? Señales alternas. Nos interesan estas líneas que la corriente continua no pase, pero las señales alternas sí. Así que nos lo vamos a encontrar mucho en circuitos que tengan que ver con radiofrecuencia. Radiofrecuencia. Temas de cobertura, temas de señal, incluso sonido. Podemos encontrar estos condensadores en línea, en serie, en la misma línea. ¿Qué ocurriría? Porque un condensador sabemos que no deja pasar la corriente continua. Entonces, en un multímetro, cuando yo mido en continuidad, si pongo la punta negra en un extremo y la punta roja en otro extremo, ¿el multímetro debe pitar? Evidentemente no pita, no da continuidad porque no permite el paso de corriente continua. Pero ¿qué pasaría en una línea en la que hay un condensador en serie? Si yo pongo la punta negra aquí y la punta roja aquí, ¿qué ocurriría? En continuidad, ¿vale? En continuidad. De la misma manera que antes no daba, ahora tampoco, porque un condensador no deja pasar la corriente continua. Si pitase en continuidad, por aquí estaría pasando la corriente continua, ¿vale? Y no queremos eso. Un condensador está aquí en serie para dejar pasar solo las señales alternas. Así que os vais a encontrar un condensador en una misma línea. Si medís en continuidad, no tiene que pitar, ¿vale? No puede dar continuidad. Esto tiene que estar claro, ¿eh? Sin embargo, la línea está bien, está funcionando, porque es una línea que lleva señales alternas, ¿vale? Bien. Tipos según el dieléctrico, según la capa intermedia que haya en el condensador. Tenemos los de tantalio, tenemos muchos tipos, ¿vale? Eso vamos a ver unos pocos. Tenemos de tantalio. Estos de tantalio están polarizados. ¿Qué quiere decir? Que el condensador hay que colocarlo en la placa base siempre en su posición. Normalmente la banda indica el lado positivo. El lado positivo. La banda esta indica el lado positivo. Deben ser soldados en su posición. Negativo. Negativo y positivo, ¿vale?
Los electrolíticos también están polarizados. En este caso, la banda suele indicar el lado negativo. Y luego tenemos los cerámicos, que son los que más vamos a ver. Vamos a ver los cerámicos, sobre todo en una placa base de smartphone, tablet. Y estos no son polarizados. Es decir, yo puedo colocarlos en la placa base en cualquier posición, en la posición que yo quiera. ¿Vale? No influye. Los de arriba, los de tantalio polarizados y electrolíticos polarizados, los vamos a ver sobre todo en ordenadores. En placas de MacBook en concreto veremos tantalios polarizados y cerámicos. Electrolíticos no vamos a ver. Electrolíticos se ven en otro tipo de placas un poco más rudimentarias, como lavadoras, televisores, etc. Vale. Funciones. ¿Qué funciones tienen? Ya hemos explicado un poco sobre ellos. Los condensadores acumulan carga. Actuando como una batería, dando estabilidad a las líneas de voltaje. Si yo tengo una línea con un condensador y en esta línea hay fluctuaciones del voltaje, por lo que sea, hay picos de tensión o caídas de voltaje por algún problema, hay una exigencia mayor, por ejemplo, de la batería para hacer otra función del teléfono, y aquí, por lo que sea, hay una caída momentánea temporalmente del voltaje, no se va a ver afectada la línea porque el condensador está cargado con el voltaje que debe haber. Entonces la línea no va a sufrir, y esa función es de batería, ¿vale? Digamos, y me está dando estabilidad al voltaje en toda la línea. Actúan como filtros, dejando pasar el ruido, señales alternas, de la misma manera. Un condensador colgado a tierra, como deja pasar las señales alternas, me permite que esta línea esté limpia de señales alternas, dejándola pasar a tierra, ¿vale? Señales alternas. Me limpia la línea, me filtra el ruido. Pregunta. Vamos a hacernos esta pregunta. Si le quitamos un condensador a una placa base, tal vez mejor dicho, un circuito o una línea, ¿seguirá funcionando? ¿Seguirá cumpliendo con su función? Vamos a ver. Esta misma línea. Con un condensador. Esta línea, por ejemplo, es de 5 voltios. Que vienen suministrados por una fuente de alimentación. Fuente de alimentación. 5 voltios. Si yo eliminase el condensador, ¿seguiría funcionando la línea? Evidentemente sí. La fuente de alimentación me sigue suministrando 5 voltios. Aquí puede que haya más condensadores. ¿Vale? Sigue una línea sin un condensador en paralelo, ojo, en paralelo, debe seguir funcionando. No va a estar igual de protegida, no va a estar en su estado original, pero debería seguir funcionando. Así que si en algún momento nos sentimos con la necesidad de quitar un condensador porque pensamos que está mal y no tenemos repuesto, podemos dejar el circuito funcionando sin él, a la espera de que venga el componente o de que encontremos una placa donante, ya que el circuito debe funcionar sin ese condensador. Sin embargo, si el condensador está en serie, si yo lo elimino, las señales alternas ya no van a pasar. Por lo que entonces la línea dejará de funcionar. No funcionará, ¿vale? Entonces, ¿funcionará una línea sin un condensador? Depende de cómo esté.
ese condensador configurado en la línea. Si está en paralelo, sí funcionará la línea, continuará funcionando. Si está en serie, no funcionará. ¿Cómo se miden los condensadores? Bien, esto es un tema importante, más que por la forma de medirlos en sí, por la confusión que puede crear, puede originar, y ahora lo explicaremos. Los condensadores, como hemos dicho, se miden en faradios. En faradios, ¿vale? El faradio hemos dicho que es una medida muy grande, por lo que vamos a encontrar siempre microfaradios, nanofaradios y picofaradios. Este valor viene determinado siempre por el plano esquemático, así sabremos cuánto debe valer un condensador. Esta medida se denomina capacitancia, ¿vale? Se mide en faradios. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos el multímetro en la señal de condensador, más o menos, la señal de condensador, y solamente tenemos que poner las puntas en cada extremo del condensador, ¿vale? Pero ojo, esta medida de capacitancia se debe realizar fuera de la placa base. Fuera de la placa base. No podemos medir un condensador, no podemos saber los faradios de un condensador dentro de la placa. Hay que quitar el condensador para medir esos faradios. Si los medimos dentro de la placa nos va a dar un valor erróneo, ¿de acuerdo? Así que si queremos medir los faradios, vamos a quitar el condensador. Esto es muy necesario. Bueno, ya os adelanto que en todos los años que llevo en esto de las reparaciones, creo que jamás he medido un condensador, jamás he necesitado medir la capacitancia de un condensador para hacer una reparación. Tal vez sí se podría utilizar si quisiéramos sustituir uno que está estropeado y necesitamos buscar otro en otra placa, podríamos ir midiéndolos con el multímetro hasta que coincida ese valor de capacitancia. Pero en cuanto a diagnóstico, yo la verdad es que jamás lo he medido, porque un condensador o está bien o está mal, ¿vale? Si está mal, se retira y punto. Y hay otras formas de saber si está mal. La capacitancia yo no la he utilizado nunca. La medida esta no la he utilizado nunca, pero bueno, esto tenéis que saberlo porque también se puede hacer. Si alguien quiere hacerlo, lo puede hacer perfectamente. Ya digo que tal vez sea necesario en el caso de buscar componentes. Si no tenemos un plano esquemático y si no sabemos el valor de los condensadores, tenemos esta herramienta para medirlo, ¿vale? Pero a nivel diagnóstico, yo la verdad no lo he encontrado todavía. Vamos, no he necesitado utilizarlo. No es que no tenga utilidad, es que no he necesitado utilizarlo. Pero bueno, eso está ahí y esta es la forma de medirlo. Medirlo siempre fuera de la placa base. Voltaje no es exactamente una medida del condensador, ¿vale? El condensador no se mide en voltaje, pero sí que es un componente que utilizamos muy a menudo para medir el voltaje de una línea. Ya hemos visto cómo se mide voltaje colocando una punta a tierra, la punta negra a tierra y la punta roja a la línea, ¿vale? Así medimos el voltaje. Ya dijimos que esto se puede hacer, pero es muy incómodo porque es un componente muy pequeño, así que la tierra la buscaremos siempre en zonas más grandes. Por ejemplo, yo utilicé en el ejemplo que vimos el lector SIM. Podemos buscar tornillos, podemos buscar blindajes, etcétera.
¿vale? Entonces, esto sería tierra. Buscamos siempre la parte de tierra más cómoda para nosotros. ¿Qué ocurre si medimos un condensador? Yo creo que ya lo he explicado, pero lo volvemos a repetir para que esto quede claro. ¿Qué ocurre si medimos un condensador en continuidad? Ponemos punta negra ahí, ponemos punta roja ahí. Hemos dicho que un condensador nunca puede pitar en continuidad, ¿verdad? Si pitase en continuidad este condensador, ¿qué significaría? Que el condensador está dañado. ¿Pero qué ocurre? Esto sería en caso de que solo hubiese un condensador en esa línea. Pero, ¿y si hubiera más condensadores? Yo pongo la punta negra en este condensador y la punta roja en este condensador y en continuidad pita. ¿Me está diciendo eso que este condensador está malo? No me está diciendo que este condensador esté malo. Lo que me está diciendo en continuidad es que hay conexión entre esta línea y esta otra línea, ¿vale? Porque puede ser que el que esté mal sea este de aquí, por ejemplo, y la corriente esté pasando por aquí. Da igual donde yo coloque esta punta negra. La puedo poner aquí, la puedo poner aquí. Siempre va a pitar porque hay una zona de paso. Hacia tierra. Y lo que estoy midiendo en continuidad es la conexión entre líneas, ¿vale? No estoy midiendo este condensador. Yo este condensador ya he dicho que para saber si está mal o no tengo que sacarlo de la placa. Entonces fuera de la placa sí que mido en un extremo y en otro en continuidad, y si pita estará mal, ¿vale? Pero en principio, si pita en continuidad una línea con la otra, podría ser cualquiera de los cuatro. ¿Cómo saber cuál es? Ya lo veremos más adelante, ¿vale? Bien, pues hasta aquí esta lección sobre condensadores. Ha sido algo muy rápido. Son componentes muy sencillos que no tienen mucha complicación. Ya vais viendo que sobre las lecciones vamos viendo solamente aquellas cosas que nos interesan. Vamos desechando prácticamente toda la basura, por decirlo de alguna manera. Solamente cogemos lo que nos interesa, ¿vale? Entonces sintetizamos toda la información para no perder el tiempo y desechar lo que no nos sirve. Vamos sintetizando y vamos haciéndolo todo muy simple y muy sencillo. Vamos a continuar con esta forma de trabajo en las siguientes lecciones. Y nada, hemos terminado de ver los condensadores. Vamos a ver ahora las resistencias.